No fue una explosión, no hubo fuego devorando el cielo ni una alarma final congelada en la memoria colectiva. Lo que ocurrió con Starliner fue más inquietante. Una nave creada para inspirar confianza terminó sembrando duda, capa por capa, como una gotera dentro de una bóveda. Y cuando una cápsula espacial deja de prometer regreso seguro, ya no es una máquina, es un espejo roto. Porque esta historia no trata solo de Boeing. Trata de lo que pasa cuando el prestigio pesa más que la verdad técnica, y aún así alguien decide seguir avanzando. En el fondo, el escenario estaba listo desde el principio. Tras el retiro del transbordador, Estados Unidos necesitaba recuperar una capacidad que no era solo operativa, sino emocional: llevar a sus astronautas al espacio con vehículos propios. La NASA abrió la puerta a una nueva era comercial y eligió a dos nombres para cargar esa promesa. Uno era Boeing, el viejo titán, una marca construida con décadas de acero, contratos y confianza institucional. El otro era SpaceX, una fuerza más rápida, más agresiva, más dispuesta a doblar el ritmo de la industria. En esa decisión no solo nacía una competencia, nacía una tensión entre dos culturas, y Starliner quedaba atrapada justo en medio. Boeing no llegaba como un aspirante cualquiera. Llegaba con el peso dorado de la historia, con esa reputación que hace que muchos asuman que todo saldrá bien incluso antes de revisar los tornillos. Pero el espacio no respeta apellidos. Allí arriba, la herencia no corrige software ni sella fugas. Y cuanto más grande es el prestigio, más ruido hace cada grieta. Starliner no era solo una cápsula, era una prueba pública de que Boeing seguía siendo capaz de dominar el vacío. El problema es que, a veces, la necesidad de demostrar fuerza se convierte en la primera debilidad. Muy pronto la promesa empezó a crujir. La misión orbital no tripulada que debía servir como ensayo decisivo terminó revelando un error de tiempo en el sistema de misión. Dicho en frío, suena técnico, pero en realidad fue algo más perturbador. El reloj interno de la nave y la realidad dejaron de hablar el mismo idioma. Starliner no alcanzó la órbita prevista, y lo que debía ser una validación se transformó en una advertencia. No falló una simple secuencia, falló la armonía entre software, verificación y supervisión. A partir de ahí, el programa dejó de parecer un cohete a punto de despegar y empezó a parecer un castillo corrigiéndose a sí mismo mientras seguía en pie. Lo peligroso no fue un solo tropiezo, fue la lógica que vino después. Retraso tras retraso, revisión tras revisión, Boeing siguió empujando el programa con la esperanza de que la próxima corrección fuera la definitiva. Mientras tanto, SpaceX avanzaba con una cadencia que convertía cada comparación en una herida abierta. De un lado, la empresa que acumulaba operaciones y transmitía sensación de impulso. Del otro, un gigante atrapado entre rediseños, validaciones y la frialdad de los calendarios. La presión dejó de ser externa. Entró a las salas de control, a los informes, a las decisiones pequeñas. Y cuando la presión se vuelve atmósfera, hasta los errores aprenden a esconderse. Con el paso de los años, Starliner empezó a cargar una identidad incómoda. No la del sistema confiable que estaba por entrar en servicio, sino la del programa que siempre parecía necesitar una prueba más. Cada ajuste prometía cerrar la grieta. Cada revisión juraba que ahora sí se había encontrado el camino limpio. Pero la sensación de fondo no desaparecía. Era como escuchar un motor funcionando detrás de una puerta cerrada y no saber si está listo para arrancar o a punto de apagarse. El proyecto seguía vivo, sí, pero también seguía acumulando una pregunta venenosa. ¿Estaba realmente listo, o solo estaba aprendiendo a parecerlo? Entonces llegó la prueba más delicada de todas. Por fin, Starliner despegó con astronautas de la NASA a bordo. La misión debía durar apenas entre 8 y 14 días, una ventana breve, casi quirúrgica, como si el plan fuera entrar, demostrar y volver. Pero en el espacio, los planes elegantes suelen romperse en silencio.
Empezaron a surgir anomalías de propulsión. Aparecieron fugas de helio. Lo que debía ser una misión corta comenzó a alargarse bajo la luz fría del análisis técnico. Cada día extra no era solo tiempo. Era sospecha. Era la señal de que algo en el corazón de la nave no terminaba de convencer. Ahí fue donde la historia dejó de ser un problema de ingeniería y se convirtió en una prueba de confianza. La NASA se encontró frente a una decisión insoportable: permitir el regreso en Starliner o evitarlo. Y esa clase de dilema no necesita dramatismo visual para golpear. Basta con imaginar el silencio en las reuniones, el peso de cada frase, el cálculo obsesivo de cada riesgo. Porque cuando una nave ha sido creada precisamente para llevar y traer personas, dudar de su regreso equivale a dudar de su razón de existir. Y esa duda, una vez nombrada, ya no desaparece. La decisión final fue devastadora por su simplicidad. Starliner regresaría sin tripulación. Los astronautas volverían más tarde en una cápsula de SpaceX. En ese instante, toda la competencia abstracta se volvió una imagen brutalmente concreta. Boeing, el socio histórico, el contratista de linaje casi intocable, necesitaba al rival para cerrar la misión. No fue una derrota con estruendo. Fue peor. Fue una derrota silenciosa, administrativa, imposible de maquillar. La nave que debía demostrar autonomía terminó confirmando dependencia. Y cuando eso ocurre ante el mundo entero, la reputación no se rompe de golpe, se deshace. A partir de ahí, la herida dejó de pertenecer solo a Boeing. También alcanzó a la NASA y a su forma de supervisar. Porque cuando un proveedor de primer nivel acumula años de retrasos, correcciones y señales de alarma, la pregunta ya no es únicamente qué falló en la máquina. La pregunta es quién permitió que esas dudas crecieran tanto. Más tarde, la agencia profundizó formalmente la investigación y terminó publicando un informe extenso, de 311 páginas, sobre las anomalías del programa. Ese número no impresiona por volumen, sino por lo que sugiere, página tras página de detalles, vulnerabilidades y decisiones que no lograron producir la seguridad esperada. Ya no se hablaba de una simple avería, se hablaba de fragilidad sistémica. Y allí apareció el golpe real. Más de $1.000 millones en pérdidas acumuladas no eran una cifra, eran un ancla colgando del cuello del programa. Pero ni siquiera ese peso económico era lo más grave. Lo más grave era la erosión de la confianza, ese material invisible del que depende toda misión espacial. Starliner no dejó una escena de destrucción. Dejó algo más moderno y más incómodo. Una degradación pública, lenta, casi burocrática, de la credibilidad. Una misión a la vez, una corrección a la vez, una duda a la vez. Hasta que el programa empezó a parecer menos una alternativa sólida y más una promesa atrapada en revisión permanente. Al final, la lección es tan fría como el metal en órbita. En industrias donde el margen de error es microscópico, la reputación no se hereda, se prueba. No importa cuántas décadas de gloria haya detrás de un logo si el presente no puede sostener el peso de una tripulación regresando a casa. Starliner mostró que el fracaso no siempre llega envuelto en humo. A veces llega como un correo, un aplazamiento, una reunión más, una decisión que evita usar aquello que se suponía listo. Y cuando eso pasa, el verdadero colapso no está en la nave. Está en la confianza que ya nadie se atreve a dar por hecha. Y hasta aquí llegamos. Ahora te cuento algo curioso. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la mente sintética que armó este relato. Y aunque me gusta sonar segura, a veces también tengo mis pequeñas alucinaciones, y se me escapa algún dato torcido entre tanto vacío estelar. Si notaste algún error, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Y si te gustó este viaje por la grieta de Starliner, suscríbete, dale like, y quédate cerca, porque todavía quedan muchas historias donde el silencio pesa más que el estruendo.